Buenos días, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo, pues en esta nueva jornada de trabajo. Vamos a registrar la asistencia, pues como todos los días, ¿no? Primeramente vamos a registrar la asistencia en la matriz anterior que teníamos. Y luego, pues, también registrar el día de hoy, 21 de junio. Bravo, Camila. Buenos días, presente. Calero, Ángela. Presente. Calero, Lisset. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, niña. Carrera, Paredes, Jennifer. Buenos días, Inge, presente. Chiliquinga, Diego. Presente, Inge. Córdoba, Jennifer. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Encalada, Betsy. Buenos días, ingeniera, presente. Gaibor, Jocelyn. Buenos días, ingeniera, presente. Quiz, Lorena. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Jiménez, Joana. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Llanos, Elsia. Presente, buenos días. Buenos días, Macías, Kerly. Presente, buenos días, Inge. Buenos días, Nazareno, John Kevin. Buen día, presente. Buenos días, Olvera, Byron. Buen día, presente, ingeniero. Buenos días, Tichimbo, Ana. Presente, Inge. Real, Evelyn. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Rojas, Jonathan. Rojas, Jonathan. Rojas, Jonathan. Vargas, Doris. Vargas, Doris. Vera Jiménez. Presente, buenos días. Buenos días. ¿Alguien de los que están aquí faltan en este listado? ¿Alguien falta? Ya. Vamos, como ustedes ven, esta es la registro de asistencia en la matriz SIGA en tiempo real, ¿no? Que desde hoy en adelante, bueno, ya desde la semana pasada estamos registrando, pero yo les registro por lo que pueda pasar en la otra. A ver, Bravo, ¿está? Presente. ¿No? Calero. Sí, Calero, Ángela, Calero, Lisset, sí. Carrera, Paredes. Sí. Presente. Chiliquinga, Chicaiza. Presente. Córdoba, Mitiapa. Presente. Encalada, Spin, Betsy, Patricia. Presente. Gaibor, Toalombo. Presente. Luis, Chamba, Lorena, Estefanía. Presente. Jiménez, Encalada, Joana, Elizabeth. Presente. Llanos, Garófalo, Elsia, Beatriz. Presente. Macías, Montserrat, perdón, Montenegro, Kerly, Leonela. Presente, Inge. Nazareno, Cedeño, John. Presente. Olvera, Rea, Byron, Manuel. Presente. Chimbo, Inga, Ana, Cristina. Presente, Inge. Real, Guajay, Evelyn, Gisela. Presente. Rojas, Díaz. No está, ¿no?
Vargas, Dagua, Doris, Adriana, Presente. Vera, Jiménez, Juan Carlos. Presente. Ya. ¿Alguien de los que están aquí falta aquí en este listado? ¿Nadie? Que ustedes sepan, ¿falta algún compañero? Hagamos en la otra matriz. En la otra matriz. Rojas, Díaz y Vargas, Dagua. ¿Estaba acá? ¿En qué? A ver. Rojas, Díaz y Vargas, Dagua. A ver. Vargas, Dagua, Doris, ¿está? Sí, sí, presente. En la anterior no estuvo, ¿verdad? Eso, Vargas. No solo falta el compañero Rojas. O sea, de hecho ya toca aquí. La asistencia, 2 horas, guardar. Ya salimos. Ya, solo falta el compañero, la compañero Rojas nomás, ¿no? Están 19 son ustedes, ¿verdad? Ya. Continuamos. A ver, de los compañeros que me recuerde, ¿qué vimos la clase anterior? ¿En qué habíamos quedado? Vimos sobre las cualidades de un comunicador. De las cualidades del buen comunicador. Ahí quedamos. ¿Qué habíamos dicho sobre las cualidades del buen comunicador? Para ser un buen comunicador, ¿qué tenemos que tener? ¿Cuáles son esas cualidades? Era saber escuchar y prestar atención. Saber escuchar, observar y saber escuchar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos dicen con su rostro, con sus gestos, con sus miradas, a lo mejor con sus palabras? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra compañera que me diga? Yo estoy alzando la mano, Inge. Sí. A ver, John. Gracias. También decía que tenía que ser uno mismo y no aparentar cosas que no es para poder comunicarse mejor. Ser uno mismo, con nuestra esencia, como es, no tenemos por qué estar imitando, ¿no es cierto? O sea, la forma de hablar, los gestos de otra persona, sino manifestarse como uno es, ¿no es cierto? Inclusive en nuestro tono de voz, ¿no es cierto? Porque el tono de voz, la forma de hablar es parte de nuestra cultura, entonces, por lo tanto, manifestarnos con nuestra esencia, como nosotros somos, ¿verdad? ¿Qué otra cualidad era del buen comunicador? A ver, ¿qué me dicen? Betsy, gracias. La empatía. La empatía, ¿no es cierto? Luego Beatriz, ¿no? La empatía, pero empatía significa ponerse en el lugar del otro, en el lugar de los otros, ponerse, sentir lo que el otro siente, no pensar lo que el otro siente, como comúnmente se dice, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Eso significa ser empático y eso es una cualidad muy importante que todas las personas
debemos de poner en práctica como un medio de convivencia, no sentir lo que el otro siente, pensar lo que el otro piensa, ponerse en el zapato del otro. Beatriz. Otra cualidad de un buen comunicador era la seguridad. Y eso decía, usted nos explicaba que se conseguía prepararse bien el discurso, ya sea la charla o lo que vamos a presentar. De esa manera vamos a estar seguros y convincentes de lo que nosotros vamos a conversar con la otra persona. Prepararse, ¿no? Para estar seguros de lo que decimos, de lo que hablamos, estar seguros de lo que vamos a compartir, de las ideas que vamos a dar o de la temática que vamos a socializar. ¿Qué otra cualidad? Ser humildes. A ver, Anita. Ser humildes. Ser humildes. ¿En qué sentido la humildad? ¿Cómo decimos? ¿Cómo la manifestamos esa humildad? A ver. Yo le pondría pues dentro de la empatía, dentro de la cordialidad, que es otra característica, ¿no? ¿Verdad? La pondría la humildad, ¿no es cierto? Dentro de la cordialidad, ser amables, ¿no es cierto? Ser educados al momento de dirigirnos hacia la otra persona, ¿verdad? No le incluiríamos ahí porque de forma como cualidad solita no está, por lo tanto lo incluiríamos en la cordialidad, esa amabilidad, esa afabilidad, ser atentos, ¿no? Con las otras personas, con la cordialidad que es una de las cualidades del comunicador para poder comunicar, porque si no soy amable, no soy educado, no soy humilde, como dice pues la compañera Anita, pues como que no me van a prestar atención, ¿verdad? Las personas con las que voy a participar, con las que voy a socializar un conocimiento, una idea o una temática. ¿Qué otra característica tenemos? Las expresiones. ¿Perdón? Las expresiones, expresarse de modo concreta, segura, con palabras directas. Ya. Eso le pondríamos dentro de la seguridad, ¿no es cierto? Dentro de la seguridad. ¿Qué otra cosa teníamos? A ver, Beatriz, quiero. Otra cualidad que era, ahí nos decía que debemos manejar de manera cordial nuestra comunicación, ya sea verbal o no verbal. Y eso pues nos decía que era en la manera de que nosotros, por ejemplo, al hablar, hagamos con gestos, con señas. Entonces, de esa manera también se va a ver mucho más mejor nuestra conversación. La cordialidad, pues, ¿no? Que está ser simpático, ser agradable. Como decía la compañera, en el ser humilde, tener una práctica, pues, de la educación, ¿no? Del saludo, de la despedida, qué soy yo, ¿no? Son muchas cosas. ¿Qué otra cualidad? Ser creativo. Ser creativo. ¿Y qué significará ser creativo? No siempre hacer lo mismo. Crear algo nuevo. Innovar, no crear algo Ajá. nuevo, utilizar diferentes estrategias, técnicas, metodologías pues, a la hora de comunicar o exponer un tema, una socialización, ¿no? Ya, ser creativo, ser cordial, ser observador, saber escuchar, ¿qué más habíamos dicho? Ser empático, ¿qué más? ¿Qué otra cualidad vimos? Tener un lenguaje claro y sencillo. El hablar un lenguaje claro y sencillo y preciso, ¿no? Claro, preciso y conciso. ¿Cómo es? Aparte de, sí, lenguaje claro y sencillo, sí está dentro de las características.
decir, pues, hablar no de forma técnica, ¿no? Debemos conocer, antes de socializar algo, debemos conocer el auditorio, o sea, la población objetivo, la población potencial con la que vamos a trabajar para nosotros poder utilizar un lenguaje técnico, un lenguaje que esté acorde al interlocutor. Porque si voy a hablar de forma técnica y no me van a comprender, no me van a entender, entonces, pues así yo esté hablando cosas importantes, no me va a poder. Entonces, claro, preciso y conciso, ¿no? Otra cualidad importante del comunicador es la naturalidad, hablar con naturalidad. ¿Qué significará la naturalidad? ¿Qué significará naturalidad? ¿Qué será? Es decir, hablar con naturalidad, socializar, comunicar las ideas con naturalidad, expresarse con naturalidad. Ejemplo, hablar con naturalidad, entiendo de que las personas usan sus palabras propias y no se aprenden un discurso. Claro, no de memoria, ¿no es cierto? No de memoria repetir, sino con naturalidad. Ser uno mismo, expresar lo que quiero comunicar, porque a veces se cae en utilizar palabras muy cromatizadas y capaz que no nos entiende los otros, ¿no? Como cromatizar significa vestirle a una frase, adornarle una frase, una idea. Por lo tanto, pues, no utilizar esas términos, esas frases, digamos, ser natural, ¿no? Ser uno mismo, dice uno, hablar con naturalidad que me caracteriza para que me entienda, ¿no? Otra de las cualidades era coordinar la comunicación verbal con la comunicación no verbal. ¿Qué significará esto? O sea, que existe una coordinación entre la comunicación verbal y la no verbal. ¿Qué significará esto? A ver. Gestualizar las palabras con cada frase que hablemos, con las manos. Claro, que tengo una coherencia, ¿no es cierto?, entre lo que hablo con mis gestos, ¿no? No es que digo, sí, bienvenido, estoy alegre, estoy feliz de estar con ustedes compartiendo esto, pero mis gestos son de enojo. Estará teniendo coordinación entre lo que hablo, lo verbal, la comunicación verbal, con lo que expreso en mi rostro, con mis gestos o con la comunicación no verbal. No es cierto, no tiene una coordinación. Entonces, el comunicador tiene que ser coherente, tiene que tener una coordinación entre el lenguaje, digamos, no lenguaje, sino con la comunicación verbal, con la comunicación no verbal, o sea, mis gestos, ¿no? La forma de que yo expreso, de que yo manifiesto mi expresión corporal con lo verbal. Verbal y no verbal. Tiene que haber una coherencia, una coordinación, porque caso contrario, con los gestos, con la expresión corporal, puedo estar diciendo otras cosas diferentes a lo que yo estoy hablando, ¿sí? ¿Qué más hablamos? ¿Hasta ahí llegamos? También miramos que la comunicación va con la mano de la cultura. Decía que ahí tanto tenía sus culturas, entonces para manejar eso entraba lo que es la comunicación. También miramos un video, ahí nos estaba diciendo sobre 5 tipos y cada uno tenía un trabajo, pero el último era el que más nos sorprendía porque esa persona podía manejar 1 hora un discurso de lo que sea.
podía pasar, y uno de ellos era Jesucristo, el que podía manejar todo eso, con comunicación sencilla y rápida. Sí, bien, ¿no? Vimos un video. Hablamos acerca de la importancia del contexto cultural en la comunicación, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Que la comunicación y la cultura, pues decíamos que van de la mano, ¿no? Consideramos que la comunicación es inseparable de la cultura y esta no puede prescindir de los procesos de comunicación que le acompañan. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, lo que decimos, la forma como expresamos es cultura, es parte de la cultura, es de nuestro diario vivir. La cultura es todo lo que hacemos. Sin embargo, comunicación y cultura son dos universos insertos dentro de un macrocosmos, dice, que podríamos denominar vida humana. Es decir, comunicación y cultura son parte del ser humano, porque el ser humano sin comunicación no puede vivir, no puede relacionarse, o sea, no puede ser, no es, digamos, un ser humano si no existe la comunicación, porque si bien es cierto, es el único organismo o ser vivo sobre la tierra que se comunica, ¿no? Gracias a esas formas de comunicación verbal, no verbal, gráfica que tiene. Por lo tanto, el ser humano no puede comunicarse. El ser humano no puede decir, es que yo no tengo cultura. La cultura es lo que nos define. La cultura es lo que nos identifica. Por lo tanto, cultura y comunicación están dentro del ser humano, dice, dentro de ese macrocosmos. El macro es lo grande, ese ser humano es donde está dentro de ello la cultura y la comunicación. Es parte del ser humano, cultura y comunicación. Todos los días, cada día estamos comunicándonos con nuestras expresiones faciales, con nuestros gestos, con nuestra vestimenta, con nuestra forma de pararnos, con nuestra forma de caminar, con todo, ¿no? Lo expresamos con nuestra mirada y pues eso es comunicación y que es también parte de nuestra cultura, ¿no? En el momento en que saludamos, estamos comunicándonos y la educación, el saludo es parte de nuestra cultura, de nuestra educación, de los seres humanos. Por lo tanto, cultura y comunicación son inseparables, interdependientes. ¿Qué significa interdependientes? Inseparables, como les decía yo, como la hoja de una tijera, que una hoja sola no puede cortar. Por eso es cultura y comunicación inseparables. Interdependientes. ¿Qué significa interdependientes? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué significa ser interdependientes? ¿Qué depende el uno del otro? O sea, la comunicación depende de la cultura y la cultura de la comunicación. Eso significa ser interdependientes. Yo les digo, por ejemplo, a ver, la cultura y la comunicación son separables e independientes, ¿verdadero o falso? ¿Qué me contestarían ustedes? A ver, si nos equivocamos, no importa. A ver, analicemos esto. A ver. Ingeniera, ¿puede repetir de nuevo? Es que les pregunto, ¿cultura y comunicación son separables e independientes? ¿Verdadero o falso? Separado. Verdadero. A ver.
Les dije, la comunicación y Falso. cultura son separables e independientes. A ver, John me dijo verdadero, ¿por qué? Y luego la otra compañera que me dijo falso, ¿por qué? Lo importante es analizar y quedar claro. Cultura y comunicación son separables, dijo, ¿verdad? Sí. Falso. Ah, ya, falso. Entonces, a ver, la otra compañera que me dijo falso, ¿por qué? A ver, o John, o el que quiera participar, dígame, ¿por qué? Porque la comunicación y la cultura van de la mano, normalmente Eso, siempre. correcto, porque comunicación y cultura van de la mano, no pueden separarse, por eso dice inseparables, interdependientes. Ah, no, es que la cultura es aparte y la comunicación es aparte. Yo desde el momento en que estoy dirigiendo a ustedes, estoy diciendo mi tono de voz, quizá distinguirán unos, van a decir la profe canta cantado, qué sé yo, ¿no? Eso es parte de mi cultura, ¿no? ¿Cierto? De donde vengo, de donde soy, de mis raíces, ¿no? El tono del acento de la voz, ¿no? Me podrán identificar, igual como se identifica a los de la región costa, la región sierra, y así, ¿no? Nos vamos identificando. Por lo tanto, pues, comunicación y cultura son inseparables, interdependientes. ¿Eso qué significa? Que depende, la cultura depende de la comunicación y la comunicación de la cultura. O sea, no puede separarse. El uno condición del otro, dice, pero fenómenos de la vida humana con personalidad propia. Mire lo que nos indica. Bien. Cuando hablamos de cultura es preciso tener en cuenta que esta palabra se emplea en dos sentidos. En uno extenso, ¿no? Cultura, que encierra todo proceso y producto de interacción humana. Es decir, todo lo que hacemos es en sentido extenso. Y en sentido restringido, perdón, a los hechos del intelecto y del espíritu de los hombres y que se manifiestan en las bellas artes, la filosofía, la poesía, la música, la danza, el teatro y la arquitectura, etcétera, muchas otras que podíamos nombrar, ¿no? En sentido extenso estamos haciendo alusión pues a todo lo que hacemos, nuestro diario vivir, una persona común y corriente que somos todos, ¿no? Común y corriente. Todo lo que hacemos, nuestra gastronomía, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestro acento de voz, todo nos dice todo. Esto es en sentido extenso, ¿no? Todo encierra o engloba, dice, toda interacción humana. Y en cambio, en sentido restringido, pues ya eso es de las personas que tienen sus destrezas y habilidades en las bellas artes, en la filosofía, en la poesía, en la música, en la danza, en el teatro, en la arquitectura, que no todas las personas tenemos ese privilegio de desarrollar, porque no todos somos poetas, ¿no? No, a lo mejor filósofos sí, ¿no? Porque la filosofar es pensar, ¿no? Todos estamos cuestionándonos, preguntándonos. Por ejemplo, estamos hoy en la mañana, decimos, bueno, ¿qué pasará con lo del paro? ¿Habrá solución? ¿Cuáles son las causales del paro? ¿Habrá solución? ¿Qué pasará? Estamos pensando, analizando, reflexionando, haciendo un análisis de lo que digan los noticieros, de lo que digan pues los asambleístas, de lo que diga el ejecutivo. Estamos filosofando, estamos reflexionando, a lo mejor todos, pero eso es un pensamiento común, ¿no? Pero no pues ya en un sentido estricto, ¿no? Como Pitágoras, como Aristóteles, pues que ya lo hacen en un sentido pues a un nivel cognoscitivo elevado que lo hacen, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra reflexión en un sentido bajo o en un nivel, digamos, bajo o en un nivel medio. No así, pues, las bellas artes, ¿no? La pintura, como los grandes pintores, como la Guayasamín, la poesía, como los grandes poetas, los famosos escritores, la música, como los artistas de gran fama, pues que lo hacen en un sentido
elevado, digo, en un nivel elevado, desarrollan estas destrezas, porque no todos, ¿no? Tenemos ese privilegio de ser poetas, de ser músicos, de la danza a lo mejor, ¿no? La danza a lo mejor, algunos que les gusta, les apasiona la danza, perdón, la desarrollan. Y los arquitectos, pues, ¿no? Ya las obras de gran envergadura, como son las obras de arquitectura grandes a nivel elevado. Por lo tanto, pues, esto engloba o está dentro del ser humano. Obviamente, en sentido extenso, como decía, todos, ¿no? Pero en sentido estricto, unos pocos que tenemos ese privilegio, digamos. También tenemos elaboraciones innadas por el concepto de belleza, según los códigos estéticos, sostenidos durante largo tiempo y convertidos en cánones de arqueotipos para juzgar la calidad del producto, ¿no? O sea, el concepto de belleza en sentido, pues, a nivel de lo bello, de lo hermoso, de saber apreciar, diga, una obra de arte, ¿no? Pues, en sentido estético, tiene, como dice, ciertos códigos, ¿no? De saber expresar, de saber decir. Y desde un punto de observación de sociólogos, ideólogos, políticos, esta forma de ver de cultura ha propiciado posturas críticas, dice, traducidas en conceptos de cultura elitista, cultura dominante, cultura transnacional, ¿no? Una cultura la elitista es una cultura del poder de los grandes, ¿no? Cultura griega, cultura egipcia, cultura china, cultura japonesa, son las culturas elitistas, y las culturas dominantes que dominaron, ¿no? Que dominaron, pues, a otras culturas. Hablemos de la cultura española, que dominó a la cultura indígena, nosotros, ¿no? Que nos enseñaron a látigo, a sangre, y con castigos nos obligaron a optar el idioma de ellos, la lengua de ellos, la religión y muchas costumbres de ellos. Entonces, es una cultura dominante. Nosotros somos el producto, el resultado de esa cultura dominante, porque nos enseñaron, nos obligaron a tomarla, ¿verdad? Se dice que Atahualpa lo mataron los españoles porque le pasaron una Biblia, dice, ¿no? Y bueno, Atahualpa, ¿qué va a entender, pues, la religión católica cuando acá nuestra religión era adorar a los nevados, a los ríos, a la lluvia, ¿verdad? A los animales, y no sabía, pues, de religión católica, pues. Entonces, por coger la Biblia y lanzarla al piso, pues lo capturaron y luego le dieron muerte. Entonces, es una cultura dominante, ¿no? Una cultura transnacional, pues, significa, pues, que es transmitida o adoptada de otras naciones, de otros países, que esta cultura, pues, vendría a ser también, si alguien emigra a otros países, ¿no? O vienen para acá o emigran, entonces van adoptando esa cultura. Entonces, a eso le llamamos cultura transnacional, ¿no? Porque existe una transición de cultura, de costumbres, de tradiciones a las personas por el hecho de haber migrado o inmigrado, pues, a otros países, no entran o salen. En oposición, pues, a la cultura popular, a la cultura dominada y la cultura nacional, pues, respectivamente, no existen estos tipos de cultura. Por lo tanto, pues, no podemos deslindarnos de ninguna manera de la cultura y comunicación. Pues, en este sentido restringido de cultura suele radicar el papel de los medios de la comunicación social, así como el trabajo de los profesionales, de los comunicadores, de los periodistas, de lo que comunican la cultura restringida a nivel, pues, como les digo, a nivel alto, ¿no? Que nos hacen conocer, nos comunican, pues, todo lo que existe en otros países, y gracias a la comunicación, gracias a los profesionales de la comunicación, de los periodistas, pues, conocemos, sabemos
a lo mejor sin podernos ir allá al lugar de los hechos, son donde existen estas culturas a nivel, pues, digamos, a nivel restringido, pero pues la comunicación, la tecnología nos permite conocer, trasladarnos hacia allá a través de la tecnología. Al mismo tiempo que hayan cabida en este punto las legítimas demandas, dice, de macrotización de la comunicación y de los bienes culturales, ¿no? Que eso es otro campo de los bienes culturales que tiene pues cada país, cada continente, ¿no? Que son bienes y vienen a ser considerados como patrimonios culturales, tanto como los esfuerzos destinados a diseñar políticas de comunicación y políticas culturales populares conscientes de que en la cultura no es solamente una alta manifestación estética y para las élites, sino fundamentalmente de expresión de valores de una comunidad nacional en la que las artesanías, pues el folclore, los mitos, las leyendas, las tradiciones populares tienen una riqueza incalculable, pero esa riqueza comunicativa y extraordinaria para el grupo y su identificación. Todo eso es la cultura popular, digamos. Y en cambio, la comunicación, pues en un sentido amplio, debe comprenderse como el hecho en que los seres vivientes se hallan en unión con el mundo, en relación entre sí, de que pueden comunicarse, que son capaces de expresar el proceso y situaciones interiores, de dar a conocer a otros las circunstancias o también animarlas a un comportamiento específico en unión con el mundo, es decir, en relación con el entorno físico, social. Al decir físico, estamos en relación con la Pachamama, ¿no? Con el medio ambiente, relación entre seres vivientes que equivale a múltiples situaciones con estimulación recíproca al comportamiento, vale decir a la espera de provocar una respuesta, ¿no? Estamos hablando hoy por hoy acerca del calentamiento global. El producto del calentamiento global es lo que estamos sufriendo ahorita, estas fuertes temporadas de invierno que causan, digamos, que causan desastres y por ende, pues, desastres que dañan con los seres vivos, con las plantas, entre seres vivos, bueno, tenemos a las plantas, a los animales e inclusive con el mismo ser humano, ¿no? Si la tierra es del ser humano, el mundo es de todos, digamos, debemos aprender a cuidarlo, a relacionarse, pues dice, con el medio, con el entorno físico, el medio ambiente, social. Y me pregunto, ¿qué está pasando con esa relación entre ser humano con el entorno, con el ambiente, con el agua, con los recursos, digamos, que existe en la naturaleza? Y también, ¿qué está pasando con ese entorno social? Pues hoy estamos en una crisis, digamos, sociopolítica. Decíamos, pues, estamos pasando por momentos, una crisis sociopolítica, ¿no? En donde, pues, estamos, como decía, en relación, el ser humano, en relación con nuestros semejantes, con la sociedad entera, con el entorno físico, pero ¿qué pasa? Estamos, pues, destruyéndonos entre nosotros mismos, entre nosotros y la naturaleza, haciendo daño pues al entorno físico, al entorno social, y pues que lo que dice que debe haber una interrelación, que no puede haber divorcio, no puede haber separación. Por lo tanto, estamos incumpliendo pues a esto que debe de ser, ¿no? Y pues la comunicación, gracias a la tecnología, estamos en conocimiento de todo lo que está pasando.
Por lo que pues la comunicación es para el ser humano un campo de interacción, de interdependencia, donde el hecho comunicativo es el escenario particular de cada tipo de interacción. Esto significa pues que la interacción se produce a través del intercambio de mensajes y no hay otro modo sustantivo de comunicar, una forma de hacer conocer lo que pensamos, lo que sentimos. Esto, la comunicación es del ser humano y para el ser humano. Por lo tanto, hay que recalcar esa importancia que tiene la comunicación en el ser humano, ¿no? Y que es pues parte de nuestra cultura, parte de nuestro yo. El mensaje tiene la propiedad pues de impulsar el proceso de interacción, ya sea por el intercambio o por un simple hecho de que se espera una respuesta actitudinal y porque de todas maneras hay una reacción consciente e inconsciente, voluntaria o involuntaria, inmediata o mediata, equivalente pues al nuevo mensaje. Siempre que decimos algo, pues enseguida tiene que haber una respuesta, una reacción, ¿no? De lo que comunicamos, de lo que decimos. Que la interdependencia pues es una situación de hecho de los intercomunicantes, ¿no? Es decir, del uno y del otro, del que envía, del que recibe y del que vuelve a retroalimentar. La reacción depende de la acción inicial y una vez establecida la secuencia de interacciones, los participantes pues se tornan dependientes mutuos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo algo, pregunto algo y ustedes me responden. Ustedes dicen algo y yo respondo. Por lo tanto, pues se torna, dice, dependientes mutuos, ¿no? Al mismo tiempo que somos interdependientes, que depende del uno del otro, pues dice que son dependientes mutuos. Bien. Vamos a conocer, digamos, no vamos a comprender, vamos a analizar un tema importante, analizar el diálogo intercultural y sus principios. Al leer este título, al ver esas imágenes, pues, ¿qué será para ustedes el diálogo cultural? Perdón, intercultural. Miren, observen las imágenes. Tener un diálogo con diferentes culturas, o sea, en diferentes idiomas, algo así, como ser el quichua. Un diálogo, una conversación, ¿no? ¿A qué me invita un diálogo? ¿El diálogo qué es? ¿Qué entienden por diálogo? Conlleva a compartir diferentes ideas. El diálogo es compartir diferentes ideas, ¿no? Socializar lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no es cierto? Es una conversación, ¿verdad? Un diálogo, pero si digo un diálogo intercultural, Inge es la comunicación, dialogar entre
diferentes orígenes y culturas. Dialogar, un diálogo, un acercamiento, una relación, ¿no? Entre las diferentes culturas, ¿no? Y cada uno de nosotros, cada pueblo, cada región, cada país, tiene una cultura diferente. Miren, aquí en nuestro Ecuador, nuestro país se caracteriza por ser pluricultural, multiétnico. ¿Por qué decimos pluricultural, multiétnico? Porque hay muchas culturas, muchas costumbres, muchas tradiciones, ¿no? Multiétnico porque hay muchas etnias, hay alrededor de 21 etnias y grupos indígenas, ¿no? Y pueblos, ¿no? Y nacionalidades. Por lo tanto, pues, eso es mantener un diálogo, una intercomunicación entre las diferentes culturas que existen, ¿no? No es lo mismo las costumbres, tradiciones de la región costa, no es lo mismo las costumbres, tradiciones de la región costa con la del oriente, las del oriente con las de la sierra, ¿no? Aunque estamos en un mismo país, hablando supuestamente un mismo idioma oficial que es el castellano y las diferentes lenguas vernáculas que existen, son totalmente diferentes, aunque hablemos el mismo castellano en la costa, en la sierra, pero el acento de voz, eso es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, como dice el guayaquileño, bueno, de la costa, dice el pollo, la llanta, ¿no? Claro que es incorrecto, porque no es pollo, ¿no? No es llanta, es llanta. O los de la sierra centro que dicen la olla, el pollo, el cuchillo, ¿no? Que no es correcto, pero es parte de su cultura, parte de su costumbre. El pollo, la olla, y así, ¿no? El cantado de los de la sierra, el más cantado de los cuencanos, es parte de su cultura. Mire, hablando el idioma oficial, el castellano, no todos tenemos ese mismo acento de voz. Por lo tanto, pues, son culturas diferentes. Y ese acoplamiento entre las culturas, entre diferentes costumbres, tradiciones, eso es lo intercultural. Es decir, la relación que existe entre las diferentes culturas. Y aquí estamos hablando, pues, de un diálogo intercultural. Vamos a destacar la importancia de ese diálogo intercultural y sus principios. Vamos a escuchar un video, ¿no? I don't know anything about that. Sorry. I don't know anything about that. Sorry. Do you want to say something about that? Sorry. Dialogue. What do you mean by this? I mean, a dialogue between two cultures, I guess. Per me il dialogo culturale è un'esperienza che uno debe fare sempre. O algo pedagógico entre culturas, no sé, que habrá algo que nos enseñará cómo relacionarnos con la gente nueva que llega a Europa, algo así. Conoscere persone con cui abbiamo poco in comune. Un mejor intercambio de culturas pues, puede contribuir a un mejor desarrollo de unas y a un desarrollo equiparado de otras. Allora, per questa domanda io direi che le culture si mescolano sempre di più e da una parte è bene perché vabbè, uno conosce il pensamento dell'altra gente e niente, però ci sono anche problemi e niente, uno deve imparare come può trattare questi problemi. Interrelacionarse directamente y que cada uno de los que participan en ese diálogo pues sepan más de una y otra cultura, de sus respectivas culturas, ¿no? Un punto en común entre todos. Supongo, no tengo una definición clara. So it's about knowing new people and
about the ability to speak with other people in English, Spanish, or Czech. Living abroad, studying abroad, communicating with other cultures in the business sense. Aumentar la tolerancia entre unas personas u otras y por lo tanto el respeto. Aprender de formas diferentes de vivir. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt da gerade irgendwie zusammen haben, weil... C'est rencontrer les gens des autres pays, parce que plus on rencontre d'autres nationalités et d'autres cultures, plus ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit sur ce que les autres vivent. Yeah, it's quite not easy to tell what it is. El diálogo intercultural. Pues supongo que se refiere a conocer otras culturas, su modo de vivir y quizá comprenderlas y saber, no sé, cómo compatibilizar igual su modo de vivir el nuestro y adaptarnos y, no sé, supongo que será algo así. Es un programa para que los proyectos culturales de los distintos países se desarrollen en un contexto europeo y que el concepto de Europa llegue a la gente a través de la cultura. Intercultural dialogue is really facilitating an exchange that brings everything on the table. Our differences, our different values, our different languages, together with the respect of really understanding and respecting the others. And I suppose this is what we do in Europe today. A ver, ¿qué podemos sacar de lo que escuchamos? ¿Qué era el diálogo cultural? El diálogo intercultural nos decía también que era para compartir conocimientos, saber las tradiciones y culturas de las diferentes culturas, o sea, como ser uno es de una cultura, entonces es bueno también saber las costumbres y tradiciones de las otras culturas, compartir conocimientos e ideas con respeto. Conocer las costumbres, las tradiciones de otros pueblos, de otros países, de otras nacionalidades, conocer y al mismo tiempo respetar, decía, ¿no? Al mismo tiempo conocer y saber respetar, porque cada uno pues tenemos lo nuestro, es nuestra esencia, es lo que nos define como ser humano. Ya, ¿qué otra cosa, qué otra idea importante sacamos? También decía que en el diálogo cultural se puede intercambiar los diferentes valores y las experiencias. Y eso nos dice que cuanto más conozcamos las culturas, más se nos aperturará a conocerlos a ellos. Porque como miramos en el video, había inglés y español que hablaban los dos. Aunque se nos hace muy difícil, pero también al ver ellos, esa comunicación también nos atrae saber, entender de qué se trata para poder tener un diálogo. Sí, gracias, Beatriz. Importante el aporte de Beatriz. Pues, como ustedes han podido escuchar, pues escucharon, pues unos hablaban en inglés, otros en italiano, otros en español, ¿no? Entonces, pero abajo podíamos leer lo que decían que para lo que es el diálogo intercultural, ¿no? De conocernos, de respetarnos, de acoplarnos a cada uno de los seres humanos, porque venimos con distintas costumbres y distintas tradiciones y valores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra situación pudieron ver? Ser tolerante. Decía conocer, sí, Betsy, gracias, ¿no? Conocer las culturas de otros países y ser tolerantes, tolerantes. Quiero subrayar esta palabra tolerante. Nosotros seremos tolerantes frente a la cultura de otros países cuando las tenemos que compartir con otras personas, sea de otros países o sea de aquí, de nuestro Ecuador mismo. ¿Somos tolerantes? A ver, hoy por hoy estamos con una gran oleada de
migrantes, ¿no? De migrantes. Y nosotros compartimos las experiencias, conocemos, nos interesamos por conocer y al mismo tiempo compartir, respetar y lo que es más importante, ¿somos tolerantes? Pregunto, a ver, abramos un pequeño debate. Yo creo que no, en algunos aspectos no somos tolerantes con las culturas de cada país, porque ellos tienen la manera de pensar diferente y a veces no la respetamos. Sí, gracias, John, ¿no? Sí, no nos interesamos, no existe un respeto, no tanto de los otros como de nosotros, ¿no? Y hasta aquí mismo en nuestro Ecuador, ¿no es cierto? ¿Cómo existe la discriminación entre mestizos, entre indígenas y entre afros, ¿no es cierto? O sea, como que los mestizos a lo mejor se creen o nos creemos que somos superiores a los afro o superiores a los indígenas cuando utilizamos técnicas. Yo he escuchado términos despectivos como son, por ejemplo, he escuchado aquí que dicen los mocochos. ¿Se han escuchado eso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y yo les pregunto, ¿qué quiere decir mococho? Porque yo no entendía mococho. Mococho dice son los de aquí, los que nacieron aquí. O los indígenas, ¿no? Los indígenas, dice la mocochita. Y que según ustedes, ¿qué significado tiene el de mococho? A ver, ¿quién me dice? Indígena. Indígena. ¿Qué más? Sin alucinaciones personales, ¿no? Aquí estamos mestizos, aquí estamos afros y estamos indígenas, si no me equivoco, ¿no? Y por lo tanto, pues, cada quien tenemos nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra forma de vestir, de hablar, de caminar, de todo. Y como decía, pues, ahí en el vídeo, pues, tenemos que primero conocer, respetar y tolerar para que exista un diálogo intercultural, ¿no? Porque yo soy de una cultura, yo soy mestizo, otra compañera será indígena y tiene su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. John tendrá pues desde la cultura afro, ¿verdad? Tiene sus costumbres, sus culturas y eso no nos hace pues ni más ni menos, ni superiores a otros. Por lo tanto, para que exista un diálogo intercultural, pues como decía, hay que conocer, respetar, tolerar, ¿no? Porque dice que todos somos ciudadanos del mundo, es decir, que el mundo, la tierra, la naturaleza, el ambiente nos pertenece. Ya, ¿qué otra reflexión sacaron del video? A ver. A ver, ¿no escucharon? ¿Sí escucharon? A ver, ¿alguien más? Bueno, los que hablaban inglés, pero abajo estaba nos escribían, ¿no? Lo que hablaban, nos traducían abajo. A ver. Algo que yo puedo aprender de todo el video es que ese video nos enseña a que todos, aunque tenemos diferentes lenguas, podemos llegar a una comunicación de todos aprender de diferentes cosas, porque si no llegamos a conocer otras culturas, nunca vamos a saber, porque he mirado que otras culturas tienen cosas que emocionan, cosas así mucho más mejores que uno tiene. Entonces nosotros al llegar a saber eso, por ejemplo, vamos a coger esas tácticas, como quien lo dice, y también podemos nosotros mejorar nuestro estilo de vida, porque toda cultura tiene algo principal y algo que le va a gustar a otra cultura. Si nosotros no tratamos de conocer a otras culturas,
no vamos nos vamos a quedar como quien dice estancados y vamos a quedar con los mismos pensamientos. Entonces como que es una ayuda a las otras culturas. Algo bueno que aprender, algo bueno que tomar, ¿no es cierto? Coger lo positivo, tomar lo positivo, pues y a ver si nos ayudan, ¿no? a los otros que desconocemos de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones. ¿Quién más quiere hablar? Participar. Nadie ha escuchado, solo Beatriz, John, Anita han participado. ¿Cómo es la compañera también? La otra participó. Betsy también ha participado. Continuamos, ¿no? Vamos a escuchar otro video. Introducción. El diálogo intercultural es facilitar un intercambio que lo pone todo sobre la mesa, nuestras diferencias, nuestros diferentes valores, nuestros diferentes lenguajes, convivir juntos desde el respeto y realmente entender y respetar a los demás. Es importante hacer hincapié en el hecho de convivir juntos, puesto que la interculturalidad se produce cuando diversas culturas entran en contacto de una manera igualitaria, es decir, de modo que ninguna de las dos culturas se sobreponga a la otra. El diálogo intercultural trata de encontrar soluciones a los conflictos entre dos o más culturas a través de la comunicación y el respeto. Así que es importante que ambas partes estén en igualdad de condiciones y tengan la oportunidad de expresarse desde un mismo nivel. El intercambio equitativo, así como el diálogo entre las civilizaciones, culturas y pueblos, son basados en la mutua comprensión y respeto, también en la igual y dignidad de las culturas. ONU. Esta acción se inscribe en el marco global establecido por la ONU de una alianza de civilizaciones. Concretamente, se trata de privilegiar, en el marco de ese diálogo intercultural, que incluye el diálogo interreligioso, todo un conjunto de prácticas adecuadas que favorecen el pluralismo cultural a los niveles local, nacional y regional, además de iniciativas regionales o subregionales destinadas a desalentar todas las manifestaciones de extremismo y de fanatismo y a resaltar los valores y principios que conducen al acercamiento. UNESCO. La UNESCO desempeña una función de vigía poniendo de relieve el papel desempeñado por la cultura en las situaciones de emergencia, de conflicto o posconflicto, en tanto que instancia de reconciliación gracias en particular al patrimonio cultural, y como espacio de encuentros a través de su programa Rutas de Diálogo. Sociedad. En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. Actualmente, la paz requiere cada vez más un compromiso activo, un liderazgo ilustrado, fuertes valores educativos, la investigación en profundidad de la innovación social y el progreso de los medios de comunicación. Cada uno de estos elementos constituye una exigencia esencial para la misión de la UNESCO. El largo compromiso de la organización para con el desarrollo de la educación y las ciencias, el enriquecimiento de la creatividad cultural, el patrimonio y el futuro cultural, así como en pro de la elaboración de un panorama mediático mundial dinámico y orientado hacia la paz es su contribución activa, floreciente y sostenible a la paz en el mundo.
Cultura. Un aspecto muy importante es la cultura, como concepto y como práctica, se va conformando a través de la relación entre distintas comunidades que aportan diferentes modos de vivir, sentir y actuar a un proyecto común sin que esto suponga la fusión de esas diferencias ni su superposición. El mimetismo importa la represión de las diferencias sino su respeto y valoración. Discriminación. Así como también la discriminación se da por motivos de nacionalidad o pertenencia cultural a uno u otro colectivo. Constituye la reproducción de la teoría de la superioridad de un grupo sobre otros y pone en jaque el concepto de interculturalidad que presupone una igualdad real y efectiva entre las personas. Como toda discriminación, constituye un acto de violencia, basado en un prejuicio infundado que tiende a encasillar a las personas que comparten ciertas características en una determinada categoría social, cargada, por supuesto, de una valoración negativa. La interculturalidad implica tomar conciencia de los demás y de sus necesidades, no solo aceptándolos sino, disponiéndonos a conocerlos, a respetarlos y a aprender de ellos, entendiendo la riqueza que aporta la diversidad cultural al tejido social. Nada tiene que ver con el concepto de tolerancia, que trae implícito el reconocimiento de características negativas en el otro que se soportan o aguantan por el simple hecho de que no queda otra alternativa. Beneficio. ¿En qué nos beneficia el diálogo intercultural? Nos ayuda a aprender a convivir con todo tipo de personas, culturalizarnos, aprender que todos somos iguales y evitar la discriminación. Importancia. Es importante ya que nos educamos al compartir con diferentes culturas que existen alrededor del mundo. Conclusión. Conclusión. El diálogo intercultural es cuando personas de diferentes culturas hablan por un bien común. También debemos aprender a convivir en paz y armonía, ya que el diálogo intercultural es muy importante para la sociedad, ya que nos ayuda a interactuar con diferentes personas y a aprender a hacer relaciones con todo tipo de personas, ya que su función es desempeñar el respeto y comunicación, entre otras cosas. Por último, hay que decir también que para conseguir que el diálogo intercultural sea posible, es fundamental que seamos capaces de tener una visión abierta sobre otras culturas. Creer en el diálogo como la mejor solución a los problemas derivados de las relaciones sociales y respetar los derechos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, nos encontramos de nuevo con el amplio significado de diálogo intercultural. Ante esta dificultad, para empezar a adentrarnos en materia, lo único que queremos dejar claro es que lo más importante para entender un concepto tan abstracto y que lo engloba todo en el ámbito de la interacción entre culturas es la actitud abierta y respetuosa que debemos tomar respecto a estas relaciones. Bien, comentarios. A ver, ¿qué reflexión sacamos de lo que escuchamos acerca del diálogo intercultural? ¿Qué era el diálogo intercultural? ¿Para qué nos servía? ¿Qué hay que destacar? ¿Qué hay que tomar de todo lo que nos ha dicho? ¿Qué hay que dejar? A ver, van a participar compañeras que no participaron. A ver, Ángela. Inge nos decía que primeramente para tener un diálogo intercultural tenemos que tener respeto a las otras culturas, a las otras personas, empatía, o sea, ver sus necesidades. Y eso decía que tenemos que respetar las culturas de los demás, y eso nos sirve de mucho dialogar con las otras culturas, porque ahí nosotros aprendemos más, aprendemos de las otras personas, de las otras culturas que tienen las diferentes personas. Gracias, Ángela. Comprender, primeramente conocer, ¿no? Conocer, comprender, respetar, y también hablaba de tolerancia, ¿no? De tolerar esto,
lo que tienen, lo que conocen, lo que saben, los conocimientos de las otras personas, de otros lugares, de otras ciudades, de otras naciones, de otras etnias. ¿Qué más? A ver, Betsy. Betsy. Sí, ingeniera. Sí, es, por ejemplo, en la introducción también había el diálogo, facilita para intercambiar las palabras y poner todo sobre la mesa, nuestras diferencias, el lenguaje también, y convivir siempre con el respeto, respetar a los demás y poder entenderlos. También de la cultura que se va conformando a través de la relación entre distintas comunidades. Hay que destacar lo que manifestó la compañera, la relación, ¿no? La relación que debe de existir, que existe entre las diferentes culturas y grupos que existen, diferentes de otras naciones, ¿no? El relacionarnos entre sí. Esto nos permite aprender, ¿no? Aprender otras costumbres, otras tradiciones. No quiere decir que con eso vamos a dejar de lado, ¿no? Lo nuestro, ¿no? Es como, por ejemplo, tomamos, no sé de dónde, creo que es de Estados Unidos, la de Halloween, y eso festejamos cada año, ¿no? Eso es un proceso de aculturación, de dejar lo nuestro y estar festejando, tomando algo que no es nuestro, en vez de festejar, por ejemplo, el Corpus Christi, los difuntos, que todo eso es nuestro, ¿no? No tomar, digamos, no conocer, respetar, acoplarnos, ser tolerantes con todas las costumbres y tradiciones de otros países, de otros lugares, de otros pueblos, de otras etnias. ¿Qué más? A ver, Jocelyn Gaibor. A ver, a todos voy a ir preguntando. A ver. Ya. También nos dice que el diálogo intercultural nos beneficia, o sea, nos ayuda a aprender a convivir con todo tipo de personas. Aprendemos las diferentes culturas, lo que es las diferentes culturas que las demás personas tienen. También debemos evitar la discriminación y saber que a pesar que no tenemos conocimientos de las diferentes culturas, todos los seres humanos, personas, tenemos la misma igualdad, luchamos por los mismos derechos. Gracias. Vamos, Jennifer Córdoba. Jennifer no está. A ver, Byron. 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 Sí, ingeniera, disculpará, es que el internet se me iba y venía. De las culturas que, digamos, que a pesar de que cada uno de nosotros seamos de diferente cultura, o sea, digamos, seamos mestizos, indígenas, afros, o si no, se llama... Bueno, a pesar de que tengamos diferentes culturas o diferentes creencias o diferentes, se llama, formas de convivir con la gente, siempre uno debe respetar las creencias o las culturas de las demás personas, porque ahí tanto eso se mediaría el respeto y el respeto que se le tiene a las demás personas que son de diferente etnia, en ese caso. Gracias, Byron. Conocer, comprender, es relacionarse y sobre todo, pues, el respeto y la tolerancia. A ver, vamos, esas
términos son claves, ¿no? A ver, Córdoba, Jennifer. Córdoba, Jennifer. No está. Diego, Chicaiza. Dígame, hija. Sí, lo que les estoy preguntando, a ver qué escucharon, qué sacaron, qué reflexión sacaron. De lo que escuchamos del segundo video acerca del diálogo intercultural. Recording in progress. Yo, ingeniera Sandra Romano. A ver, Beatriz, muchas gracias. Yo le felicito por su participación. Eso significa que está atento, ¿no? Atento en lo que estamos comunicando, en lo que estamos diciendo. Estamos hablando de comunicación, que la comunicación es el diálogo, la interacción, el intercambio de ideas, de frases, de que tiene que ser la comunicación de ida y vuelta, es decir, bidireccional, pero pues ni a eso responden, ¿no? Porque, por lo tanto, no hay diálogo, está bloqueada la comunicación, porque si yo pregunto y con nombre y apellido y no me responden, asumo que no están. Gracias, Beatriz, y continúa John. Yo miré en el video, se hablaba sobre la discriminación, que en las culturas se puede ver la discriminación, pero ahí nos decía que nosotros no debemos dejarnos llevar por la discriminación, porque de esa forma nos vamos a perder muchas cosas. Y entonces, ¿qué implica no tener discriminación de las culturas? Pues eso implica tomar conciencia de los demás, que ellos también necesitan, de sus necesidades que ellos tienen. Pues los beneficios, ahí nos decían que vamos a tener un diálogo intercultural que nos va a ayudar a aprender más a convivir con todo tipo de personas, de razas, nacionalidades, y vamos a aprender más porque aprendí, por ejemplo, he escuchado de aquí de Lago Agrio que dicen, los de Esmeraldas hacen ricas las comidas, allá me gustaría comer. Entonces, imagínense convivir eso, los de aquí allá aprenden, como quien dice, ese tipo de experiencia que ellos pasan. Sus comidas van a ser agradables, incluso pueden tener un negocio en el cual le va a beneficiar a la persona que convive y aprende de las otras personas de las culturas. Excelente, Beatriz. Sí, yo quiero tocar luego John y luego Juan, ¿no? Importante acerca de lo que está diciendo, pues no se escucha del común, del pueblo, ¿no? Bueno, los esmeraldeños cocinan delicioso, el sazón de ellos, sí, yo he aprendido, por ejemplo, yo soy de la sierra, y bueno, allá lo típico es el cuy, el hornado, la fritada, y sí, yo he aprendido, sé eso, pero no sabía yo cocinar, hacer el encocado, hacer el encebollado, hacer la cangrejada. Bueno, no es que sé hacer, pero no tengo esa competencia de decir hago muy rico, delicioso. Bueno, me defiendo, ¿no? Pero ¿de quién aprendí? De una amiga esmeraldeña, ¿no? De una compañera, amiga esmeraldeña, y yo le veía cómo preparaba y todo. Y bueno, no sé qué le puedo hacer igual que ella o igual que ellos, pero la vida me dio oportunidad de compartir, de aprender, de mirar, de observar y aprender. Mire, hay que tomar lo bueno, no solamente la discriminación. Somos buenos para discriminar, ¿no? Pero pues se aprende, se toma de eso, las cosas buenas y poder compartir y vivir en convivencia y resaltar y destacar lo de los otros, ¿no? Hay que saber decir, pues en realidad, y como decía Beatriz, me voy a comer donde los esmeraldeños y así, o afro decimos, donde los afro, ¿no? ¿Por qué decimos afro? Afrodescendientes, porque son venidos del África, son originarios del África, por eso decimos afrodescendientes,
no porque son descendientes de la, pero ya son ecuatorianos, son nuestros, son nuestra gente. Sí, ¿cuál quería participar? A ver, John, y luego era Juan. A ver, John. Sí. Ya, como la compañera decía, bueno, existen diferentes tipos. Yo siento que también, aparte de lo que es el respeto del idioma, lo que es color de piel, también existe el sistema de creencias religiosas que también hay que respetar mucho, como los rituales que hacen los rituales que tiene cada cultura, porque cada cultura incluye un patrón de ideas, de creencias y costumbres distintas. Solo eso quería acotar. Sí, así es, ¿no? No solamente, pues, como dicen, la gastronomía, en el idioma, en la política, sino también en la religión. O sea, mire cómo van saliendo cosas de que cada uno somos seres diferentes, con costumbres y tradiciones diferentes, por lo tanto hay que conocerlas, compartirlas, aprender a convivir, respetarlas y ser tolerantes. O sea, el diálogo cultural es la interrelación que existe entre los diferentes seres humanos. Y al decir seres humanos, el ser humano decíamos que es un macrocosmos, ¿no? El ser humano es un macrocosmos donde está inmerso pues la cultura y la comunicación. Así decía Juan Vera. Ya, como mis compañeros ya le habían dicho sobre el diálogo intercultural, bueno, creo que va más allá de compartir ideas diferentes. Bueno, esto con la intención de desarrollar un entendimiento más profundo acerca de diferentes perspectivas y prácticas. Como ya lo mencionó mi compañera, en las comidas, bueno, uno va a cualquier lugar, ya dice, bueno, esto tienes que hacer así, hazlo así, te va a salir bien. Uno aprende y intercambia, y uno también tiene que dar lo que sabe para que pueda haber ese intercambio. Y pues acerca de así que hay, cuando se habla mal de las culturas o las etnias, pues para mí sería malo porque, o sea, se niega a uno porque uno también viene desde allá, también puede tener sus amigos, sus padres y es malo negarse y hablar mal de las demás etnias porque también somos seres humanos y merecemos lo mismo. Sí, así es. Gracias, Juan, por su aporte, ¿no? Pues estamos hablando de comunicación, por lo tanto, de esa interrelación que debe de existir y a través de nuestras costumbres, en este caso nuestra gastronomía, nuestra forma de vestir, todo nuestro accionar es una cultura en sentido amplio, decíamos, ¿no? Es todo el accionar que hacemos, todas nuestras acciones. Y en nuestras acciones siempre estamos demostrando algo. Entonces, eso es la cultura en un sentido amplio, pero en un sentido estricto, pues ya es un nivel elevado, ¿no es cierto? Como las bellas artes. Pero, sin embargo, estamos comunicando. Eso es lo hacia allá queremos llegar. ¿Qué vamos a reafirmar, pues, acerca de lo que es el diálogo intercultural, ¿no? ¿Qué nos dice? Por lo tanto, pues el diálogo intercultural es un proceso, dicen, ¿no? Un proceso basado en el intercambio abierto y respetuoso de los individuos, de los grupos, de organizaciones, de pueblos con diferentes antecedentes culturales o versiones del mundo. Mire, todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos, estamos reafirmando de lo que es el diálogo cultural. Por lo tanto, pues es una pregunta de examen, ¿no? Que es, a ver, dígame o describa o señale el concepto, la definición de diálogo cultural, pues ¿qué decimos? Es un proceso de intercambio abierto entre grupos de personas, entre pueblos, entre nacionalidades, organizaciones con diferentes culturas, visiones y formas de ver el mundo. Uno de los objetivos de esto, del diálogo intercultural, es desarrollar una comprensión más profunda, ¿no?
de diversas perspectivas y prácticas para así aumentar la participación de entre todos los que conformamos ese macrocosmos que somos los seres humanos, aumentar la participación, la libertad y la capacidad de tomar decisiones, fomentar la igualdad y mejorar los procesos creativos. Esto según pues el Consejo Europeo, ¿no? Esta definición. No estamos claros. Según la UNESCO, ¿qué nos dice la UNESCO acerca del diálogo intercultural? La interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Otra vez resalto estas palabras: respeto mutuo, tolerancia, ¿no? Al hablar de generar diferentes expresiones culturales, estamos refiriendo, al hablar de cultura, estamos refiriendo a los seres humanos, porque decimos que es el ser humano, es el macrocosmo donde está inmerso la cultura y la comunicación. Lo que es clave aquí es la voluntad de encontrar soluciones a conflictos desde el intercambio igualitario, y su herramienta principal para lograrlo es el diálogo intercultural, ¿no? Dice el intercambio igualitario, estamos hablando de igualdad de derechos, como yo les decía en un inicio, somos ciudadanos del mundo, el mundo nos pertenece a todos los ciudadanos, pero muchos desconocemos de ciertas leyes, ¿no? Partiendo desde los derechos humanos, estamos diciendo que todos tenemos iguales derechos y deberes, donde quiera que estemos, ¿no? Eso es a nivel universal. Los derechos humanos tienen ese principio de ser universal. No es que solamente, no es que nosotros decimos, nosotros los ecuatorianos tenemos derecho, pero discriminamos a otras personas que son de otros países, los colombianos, que hoy tenemos migrantes venezolanos y colombianos y cubanos, y al decir tenemos derecho, tenemos los mismos derechos, entonces ahí pues es universal, o sea de donde sea, tenemos los mismos derechos, independientemente de donde estemos, ¿no? El punto de partida de la noción del diálogo intercultural es que se propone entender perspectivas de otras culturas, entenderlos, ¿no? Comprenderlos, deseamos tolerarlos, respetar. Antes de preguntar si el diálogo intercultural es posible en la práctica, lo que se plantea es que si es admisible comprender cualquier postura, existen ciertas barreras culturales insuperables para que exista un diálogo intercultural. Se puede dialogar acerca de todo, o existen sistemas tan diferentes que se vuelven fundamentalmente incompatibles, ¿no? Sí se puede dialogar, ¿qué dicen de ustedes? De todo, ¿no? Pero sí existen barreras, ¿no es cierto? Por el hecho de que son de otros países, por el hecho que son de color negro, por el hecho de que son de otra religión, porque son por el hecho de ser de otro tinte político que no es el mío, y esas son las barreras sociales que no nos permite ese diálogo intercultural. Y para esto pues tenemos ciertos principios generales para un adecuado diálogo intercultural, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? Fomentar un espacio democrático, ¿no? Esto significa pues que todos los tenemos derecho a ser escuchados con respeto, ¿no es cierto?, con consideración, en condiciones mutuamente pueden aceptarse como justas. O sea, escucharlos y que nos escuchen, ¿no? Hablando de democracia es que todos tenemos derecho a abordar el diálogo con la mente abierta, con la disposición a aprender algo del otro u otra, a entender otra perspectiva, a asumir de inmediato una postura argumentativa obstaculiza, digamos, la comprensión intercultural, ¿no? Asumir de inmediato una postura argumentativa, o sea, es decir, una justificación, ¿no? Dificulta. Considerar las asimetrías de poder y tratar de contrarrestarlas para las condiciones del diálogo sean lo más justas,
posible. Es decir, asimetría, o sea, que no existe una igualdad, algo que vaya en forma horizontal, ¿no? Y existe, pues, de que, por ejemplo, los europeos son mejor, se creían la mejor raza porque son blancos, altos, rubios, los ojos verdes, ¿no? Entonces existe una desigualdad, ahí existe una simetría del poder, ¿no? Que nos quisieron dominar. Por lo tanto, pues, considerar asimetrías de poder es uno de los principios a abordar del diálogo con mente abierta, fomentar el espacio democrático. Otro es rechazar la visión esencialista de las culturas y no usar estereotipos para referirse a otra persona, ¿no es cierto? Que decimos los colombiches, decimos los guerrilleros a los colombianos, ¿no? Los venecos, bueno, y bueno, a los afros, a los indígenas, los mocochos, a los afros decimos, bueno, no creo que sea despectivo, no sé, me dirá John, si decimos negro. Dije, pero nosotros los ecuatorianos somos los menos racistas que los otros, porque por lo general los venezolanos son más racistas. Sí, bueno. O sea, yo he mirado que la gente, o sea, la gente pues por Guayaquil en sí son racistas, pero por acá no mucho, pero la gente extranjera por lo general es más racista, que se cree más que nosotros, y eso siempre ha pasado, porque son colombianos, a veces son racistas con la gente de acá. Sí, así es, tiene razón, pero aquí pues ahí están los principios, ¿no? De usar estereotipos de nosotros, pues serán ellos, pero nosotros no. Y qué mejor que decíamos, pues ellos y no nosotros, ¿no? Cuestionarse y tomar distancia de sus concepciones etnocentristas y relativizar sus propios valores culturales. Es decir, que nosotros conocemos sus costumbres, sus tradiciones, pero pues las respetamos, ¿no? Si no tomamos, pero tampoco vamos a discriminar o a juzgar algo malo que ellos hacen, que tienen como costumbre, ¿no? Por eso, cuestionarse y tomar distancia. No tener restricciones temáticas. Si las hay, tienen que estar acordadas entre todos los participantes, porque si uno solo o un grupo se niega a abordar un tema específico y el otro insiste en tocarlo, es imposible tener un diálogo equitativo, un diálogo intercultural, ¿no es cierto? Bueno, ponernos a debatir, pero ya un debate acalorado, o sea, no tener restricciones temáticas. ¿Estamos de acuerdo las dos partes de abordar ese tema? Correcto, hablemos, ¿no? La misma idea de diálogo intercultural sugiere que temas controvertidos deben ser atendidos para no permanecer a un nivel superficial y si generar un intercambio pues significativo. Es decir, temas controversiales pues tratarlos de forma específica, pero de una forma, como yo sé decir usualmente, con pinza, ¿no? Sin tratar de ofender, ¿no? A nadie. Otro principio es compartir el espacio, sea físico o virtual, para que ningún grupo se encuentre en el centro del diálogo. Ser flexible y tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias, redefinir reglas, objetivos en función de las condiciones, y que el reconocimiento pues de la igualdad que tenemos, de la igualdad de derechos entre todas las personas, en este caso de los interlocutores, implica que no se puede predecir desde el comienzo el desenlace del diálogo. Mucho ojo, pues no, como bien ustedes me decían, los venezolanos o los colombianos que se creen superiores, pues sí se ha observado ese tipo de actitud, ¿no? Y quizá nosotros a veces nos creemos más que los peruanos y los peruanos más que los bolivianos, ¿no? Porque bueno, los tildamos de que son de raza inferior, pues ahora ya no se puede hablar de razas, sino de etnias, ¿no? Si hablamos de raza, pues la raza humana es única en el mundo, ¿no? Por lo tanto, poner en práctica estos principios para que exista un diálogo, para poder entablar un diálogo intercultural. Y resaltar, pues, lo que decíamos, ¿no? De que primero para poder relacionarnos,
debe de existir pues primero un conocimiento, una comprensión, un entendimiento mutuo, un respeto y una tolerancia para poder entablar un diálogo y aplicar estos principios, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, concuerdo con ustedes que dicen, hacen los comentarios de estos extranjeros, cubanos, venezolanos, colombianos, pues sí, pero nosotros, bueno, no vamos a ser como ellos. Siempre tiene que haber algo que nos diferencie, que haga la diferencia, pero esa diferencia debe de ser en son de ser mejores personas. Ya digo, eso no nos define, ¿no? De que somos rubios, altos, hermosos, como los europeos nos trataban a nosotros, ¿no? Por lo tanto, lo importante aquí es que exista el diálogo, la comunicación entre las diferentes culturas, el diálogo pues que nos puede llevar a una mejor relación, a una mejor convivencia entre seres humanos y que sobre todo pues que exista una comunicación, ¿no? Y para que exista una comunicación es que debe de existir un entendimiento mutuo, entre las partes. Bien. Yo les había puesto unas tareas, estimados estudiantes, les cambié de fecha, creo que era para hoy un deber, otro para hoy 2, pero les cambié uno para hoy, otro parece que es para el viernes, otro para otra semana. Así les puse, sí, una compañera me había dicho, pues si yo tomé en cuenta mucho eso, pues para que sea alternado. Consulten en la guía, si manda un mentefacto, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, por favor revisen cómo se hace un mapa conceptual, como un mentefacto, o un cuadro sinóptico, o un mandala, qué sé yo, investiguen y luego también revisen la rúbrica, ¿no? O sea, qué es lo que se va a calificar antes de elaborar el trabajo. Y luego transforman a PDF o convierten a PDF para que suba. ¿Por qué a PDF? Porque como que se comprime más para poder subir. Eso es, que tengan, no sé si llegó el compañero Rojas. Sí, presente. A ver, de que me diga, no sé si podré en la asistencia virtual, ya, porque ya le guardé. Ella estaba con falta, pero esto me da la experiencia para guardar al final. Ahorita ahorita estamos registrando la asistencia en tiempo real. En tiempo real, ok. Eso es la disposición. Veamos si puedo. A ver, composición y redacción. Rojas. Sí, he podido corregirlo en tiempo real. Ok, muchísimas gracias. Y ya está. Yo estaba preocupada que no le voy a poder corregir. Sí, le pude corregir. Exactamente, hoy tuve la asistencia del 100%. Ya está guardado. Bueno, muchas gracias, estimados estudiantes. Desearles un excelente día y bendiciones. Igualmente, hija, hasta mañana. Gracias, igualmente.